Existe un monstruo escondido a simple vista dentro de la película Godzilla, de 1998. Y no estoy hablando de este, ni de estos. Por muchos años, esta cinta ha sido considerada como una mala interpretación del kaiju. Es muy común escuchar el "es una buena película de monstruos, pero una mala película de Godzilla". A la pobre lagartija incluso se le llamó Gino, o Godzilla solo en nombre. Es demasiado pequeño, demasiado delgado, nada poderoso ni aterrador. Sin embargo, yo creo que esta obra sí contiene la esencia original detrás del kaiju más famoso, solo que de una manera inesperada. Pero para poder explicarlo, vamos a seguir una serie de pistas y claves dentro y fuera de la producción que, al analizarlas, nos revela que esta sí es una buena película de Godzilla. Godzilla de Roland Emmerich fue una película altamente cuestionada por los fanáticos del monstruo y repudiada por la crítica cinematográfica. Personajes caricaturescos, una historia sin sentido y absurda, y muchos fans consideran que no se le hizo justicia al rey de los monstruos en esencia. En 1954, Japón vio la primera iteración del kaiju, siendo Gojira una representación de las consecuencias de las armas nucleares. No hace falta recordar a detalle los sucesos de 1945 en Hiroshima y Nagasaki. Claramente, el pueblo nipón se enfrentó a una tragedia nunca antes vista en la historia humana, y la necesidad de una catarsis emocional para sobrellevar el trauma devino en la creación de una feroz criatura con aliento atómico, causando caos y destrucción a su paso. Nacido de las armas nucleares americanas, la cinta nos muestra un Japón en reconstrucción, tratando de salvarse a sí mismo del ataque de una criatura de leyendas. Como detalle interesante, la película originalmente fue censurada en los Estados Unidos debido a sus temas políticos. Después de 70 años de múltiples historias, interpretaciones y visiones, definirlo solo como un monstruo nuclear sería perder de vista toda la rica historia que lo ha acompañado. Japón creó un monstruo para odiarlo en un principio, sí, pero también ha sido un salvador del planeta Tierra, un incomprendido antihéroe, el ídolo de los niños, un héroe de acción, incluso una pobre criatura que ha sido víctima de su entorno y no le queda más remedio que buscar venganza contra todo lo que se cruce. Es bastante todo lo que tendríamos que decir para explicar lo que esta figura icónica de la cultura ha representado, pero lo guardaremos para un video futuro. Por ahora, esta pequeña viñeta nos da algunas claves para entender al verdadero monstruo de la cinta de 1998. Los antecedentes de esta producción abarcan poco más de 6 años desde que TriStar originalmente adquirió los derechos para crear a su Godzilla americano. La casa productora buscaba un equipo de estrellas de los 90s para poder manejar el escandaloso presupuesto, por lo que la respuesta obvia eran los creadores detrás del éxito patriótico El Día de la Independencia. Roland Emmerich y Dean Devlin fueron los escogidos. Probablemente no recuerdes estos nombres, pero definitivamente has visto sus películas. 2012, El Día Después de Mañana, Moonfall, así como la ya mencionada Independence Day. El sello icónico de estos creadores es la destrucción. Edificios enteros explotando, ciudades siendo borradas del mapa, caóticos escenarios apocalípticos. En papel, parecería que no hay mejor elección para representar todo lo que el monstruo radioactivo tiene para ofrecer. Sin embargo, es importante que sepamos que Emmerich y Devlin realmente no querían hacer esta cinta. En palabras del director: "No quería hacer Godzilla, pero me ofrecieron un trato, algo bastante inaudito. Les dije, ok, haremos la película, pero de una manera radical. No quiero a mi Godzilla con una barriga gigante, lo quiero más lagarto". El dúo veía a Gojira solo como un sujeto dentro de un traje de goma, haciendo tonterías y aplastando miniaturas junto a otros sujetos dentro de trajes de goma. En su perspectiva, era un diseño que no funcionaría con las audiencias americanas. Devlin quería un diseño más delgado, ágil. Con Godzilla como un animal veloz salido de la naturaleza, en lugar de una extraña criatura. No podemos dejar de mencionar el hecho de que pocos años atrás Jurassic Park había sido un éxito en taquillas. Los icónicos diseños del T-Rex y los velociraptores estaban frescos en la mente de las audiencias, y más aún en el bolsillo de los productores. Está claro que el éxito de los dinosaurios inspiró muchas de las decisiones del Godzilla americano. Patrick Tatopoulos se encargó de diseñar a la criatura, y aun si no estás de acuerdo con que este sea un Godzilla, no deja de ser un diseño interesante para el monstruo de Devlin y Emmerich. Y lo que es más, este diseño fue aprobado por Toho, los creadores originales del kaiju. Pero hubo una serie de condiciones para autorizarla. Pese a los esfuerzos de Emmerich por presentar un concepto tan radicalmente diferente para que Toho les rechazara la idea,
El equipo detrás de esta producción siguió casi al pie de la letra cada una de las reglas que la empresa japonesa les puso para poder categorizar esta cinta como una película de Godzilla. Origen nuclear. Como en el 54, el Gran G debe de tener un origen en la tecnología atómica, ya sea mutación por la radiación, ser despertado por bombas nucleares o alimentarse de la radiación. Aletas dorsales. Godzilla debe de tener 3 hileras de espinas en la espalda. Estas aletas o espinas son la bandera de este kaiju, lo que lo separa de cualquier dinosaurio o monstruo gigante. Aliento atómico. El icónico rayo nuclear es el elemento más ausente de la versión del 98, aunque Emmerich intentó pasarse de listo al implementar el aliento de poder. No puede ser visto comiendo gente. Esta cláusula protege a Godzilla, para que no haya una asociación negativa con las audiencias. Claro que es una fuerza destructiva, pero en una escala mayor. No podríamos ver las vidas individuales a las que perjudica. Inmortalidad. Ya sea que Godzilla no pueda ser destruido, o que exista un descendiente de Godzilla, el monstruo no puede ser completamente erradicado. Siempre tiene que haber un Godzilla. Estos elementos son cruciales para considerarse una película del kaiju. Toma nota de ellos y manténlos en la mente en lo que revisamos las demás pistas que esta película nos ofrece para encontrar al monstruo al que tanto hemos hecho referencia. Ahora quiero hablar un poco sobre los temas de esta cinta. En ella seguimos a un grupo de personajes que, de alguna manera u otra, tratan de comprender cómo es que una criatura gigante llegó a Nueva York y encontrar la manera de detenerlo. Se nos explica que Gojira es el resultado de pruebas nucleares en el Pacífico por parte de las fuerzas militares de Francia, siendo una iguana mutante la que atravesó el Océano Pacífico desde Tahití, pasando por Panamá y hasta llegar a la Gran Manzana con el propósito de crear a la siguiente generación de iguanas mutantes. Me gustaría enfocarme en 3 aspectos claves que considero son importantísimos para este punto: los militares, la prensa y la política. Nick Tatopoulos es un científico nuclear reclutado rápidamente por el ejército para investigar a la criatura. La fuerza militar está dispuesta a emplear todos sus recursos para lidiar con el monstruo a cualquier costo. Aunado a ello, y quizás en menor importancia para nuestro análisis, tenemos al servicio secreto francés. Ellos son un fuerte contraste con los militares americanos. Mientras que estos últimos actúan torpe e irresponsablemente, sin preocupación por el caos que provocan, Jean Reno y su equipo actúan con inteligencia, porque ellos conocen el origen de Godzilla. Y no podemos decir que América es el culpable del monstruo, claro está. El elemento importante a rescatar aquí es que el ejército de los Estados Unidos no tiene reproche en causar más destrucción que la propia criatura a la que intentan detener. Por otro lado tenemos a Audrey, una aspirante reportera, quien busca dar un salto en su carrera y encuentra una oportunidad con el ataque del monstruo a Nueva York. Audrey, quien también es el interés amoroso de Nick, lo utiliza para conseguir toda la información disponible sobre Godzilla, y así crear un reportaje contando todo lo posible para poder impulsar su carrera. El jefe de Audrey, el Sr. Cayman, le roba este reportaje, tergiversando la versión a su manera. Un reflejo interesante sobre cómo los medios buscan sacar provecho de las crisis y manipular la historia. Finalmente, quiero enfocarme en un par de personajes menores, el alcalde Everett y su asistente Jean. Más que un alivio cómico, el dúo representa el brazo político de Nueva York. El monstruo ataca la ciudad durante la campaña de reelección del alcalde, por lo que se ve en la necesidad de seguir, sin muchas ganas, las instrucciones del ejército, no sin tratar de encontrar la manera de sacar beneficio para su carrera política. Le vemos hablando con los medios, tratando de dar una cara diferente a lo que él realmente piensa y tratar de cubrir su espalda en medio de la crisis. Estos 3 grupos de personajes, el ejército, los medios, la política, son la perspectiva desde la cual entendemos a Godzilla en la historia. Una amenaza a destruir, una oportunidad de conseguir fama, un enorme inconveniente político. Y el ejército es libre de disparar a voluntad, haciendo explotar edificios y monumentos porque tienen la seguridad de que ninguna vida será puesta en riesgo. A final de cuentas, ningún enemigo de América pondría en peligro las vidas de sus habitantes en propio suelo, ¿verdad? Mira, está explotando, algo está explotando. ¿Podemos verlo, Arturo, nuevamente, por favor? Philip, tenemos otro avión, efectivamente, que se estrelló en la otra torre. Pues se cayó, ya se desplomó una de las torres gemelas de Nueva York, ¿usted lo vio? El 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos se enfrentó a una crisis que antes solo imaginaban en películas. La tragedia de las Torres Gemelas es un parteaguas en la historia americana. Podemos ver una clara diferencia en cómo se representan el caos y la destrucción pre y post 9/11.
Incluso en la rama de películas de desastres, podemos comparar la destrucción de estas películas con cintas como Cloverfield o La Guerra de los Mundos. Al final del siglo XX, los Estados Unidos y los países occidentales se habían quedado sin enemigos. Si acaso se lidiaban con las consecuencias de la Guerra Fría, en pequeños países desérticos, a miles y miles de kilómetros de la Dama de la Libertad. Después de estos atentados terroristas, Estados Unidos empujó con fuerza militar y económica los esfuerzos por controlar a las células terroristas en Medio Oriente. Lo que vino fue una época violenta, sangrienta y desgarradora. Las fuerzas armadas eran implacables. Y quizás podríamos pensar que esa es la respuesta más lógica ante la mayor tragedia del mundo moderno. Miles de vidas se perdieron en los ataques y muchas más en la respuesta de América a Medio Oriente. A Emmerich se le ha llamado el maestro del desastre, y si uno mira esta cinta no es difícil ver por qué. Grandes explosiones, edificios colapsando, misiles y cohetes americanos destruyendo su ciudad importante. Es divertido, es jugar a la emergencia. Es algo que no se pensaba podría suceder. Para darle crédito a Roland, en algún momento comentó lo siguiente respecto a las cintas de desastres. Emmerich es una persona sorprendentemente política. Cintas como El día después de mañana y 2012 son una forma justificada para aumentar la conciencia sobre el calentamiento global y la falta de un plan de preparación por parte del gobierno para un escenario apocalíptico mundial. Sí, es verdad que él odió hacer Godzilla. Incluso se quejó de que esta película le impidió hacer su propia cinta de meteoritos. Pero sabiendo que también es un director que le interesa mandar mensajes políticos, me lleva a preguntar si no hay algo más detrás. Es casi como si criticara la amenaza destructiva que es el ejército de los Estados Unidos. Quizá Emmerich nos está mostrando un monstruo. ¿Recuerdas las reglas de Toho? Los elementos cruciales sin los que no podría existir una cinta de Godzilla. Veámoslas una vez más. On my orders, the United States military has begun strike. En todo este análisis, poco hemos visto de la verdadera criatura que encabeza la película. Y sí es el verdadero Godzilla, al menos en el guión. Un animal salvaje que, por simples razones biológicas, causó crisis y destrucción. Sila no es una pesadilla hecha realidad, ni un ser vengativo que busca destruir. Es, a final de cuentas, un animal muy grande para su propio bien. La escena final de la cinta siempre me ha causado mucho conflicto. Vemos al lagarto gigante atorado en un puente, al que se le dio la estocada final sin que pudiera poner resistencia.
Y Nick, quien es el personaje que más se relacionó con ella durante la historia, la ve morir. Aterrada, adolorida por la muerte de sus crías, en absoluta agonía. Un beso victorioso, las felicitaciones por doquier, todo con música triunfal. Volviendo a ver la cinta, es un poco extraño entender cómo es que te debes sentir respecto a Godzilla. Por una parte, es verdad que atacó un barco de pesca y que destruyó una buena parte de la ciudad, pero por otro lado, en la mayoría de sus escenas ella trata de esconderse, huir o solo defenderse de sus atacantes. Incluso, es casi como si quieres que Sila triunfe, sobre todo al ver la muerte de sus pequeños. Pero ese final tan agridulce no hace otra cosa más que dejarme confundido. Y más aún, aterrado de ese monstruo nuclear, el que no tiene reparos en destruir todo a su paso.